A ver, creo que ya, ¿verdad? Bueno, entonces, em, vemos, por ejemplo, cómo este autor, como ahorita voy a subir las diapositivas, cómo este autor finalmente habla de, de cómo finalmente nace, ¿no? Nace la política científica, ¿no? Y cómo finalmente va adquiriendo mayor importancia, ¿no? La participación, que era otro elemento que yo les decía y que creo que tal vez si en algún momento nos volvemos a encontrar, sería importante, por ejemplo, hacer un análisis sobre el papel que tienen los distintos organismos internacionales, por ejemplo, y cómo finalmente van dictando para que los gobiernos, para que los estados vayan, ¿no? Prestando, digamos, mayor atención a las actividades científicas, ¿no? Y finalmente también en el reconocimiento de cómo tienen, ¿no? Un impacto en la economía, en la economía mundial o lo que se llama la economía del conocimiento, ¿no? O sea, ya no es solo sociedad del conocimiento, estamos hablando de una economía del conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte, Sánchez Daza hace una, hace una clasificación de cómo se va desarrollando estas políticas de ciencia y tecnología, y él decía que de los 60 a los 70 es una época de políticas de ciencia, ¿no? Después, dice, al finalizar la década de los 70 e inicio de la década de los 80, los países, sobre todo él habla de los países centrales o los países industrializados, y empiezan a diseñar políticas de ciencia y tecnología. Y es a partir de la década de los 90, yo hablábamos ayer, o no me acuerdo qué día, finalmente cuando se da, cuando surge esta sociedad sociedad de la información, luego la sociedad de la información o la sociedad del conocimiento, y luego todo lo que tiene que ver con la economía del conocimiento, donde finalmente el conocimiento se incorpora al proceso productivo, ¿sí? O sea, se incorpora como parte de ese proceso de producción que desarrollan las empresas. Y en esa lógica, pues en América Latina cambia toda la estructura en términos de educación, ¿no? O sea, cambia toda la estructura en términos de educación para responder finalmente a estas exigencias que planteaba la economía del conocimiento, ¿no? Y en la década de los 90, pues la época de las políticas, a partir de la década de los 90, la época de las políticas de ciencia, de tecnología, eh, este, eh, ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Y finalmente, cómo digamos, en el ámbito internacional, ¿no? Cómo estas políticas científicas y políticas tecnológicas pues van insertándose en la agenda de discusión de los países. Lo vimos inclusive la parte en América Latina, lo vimos lo que significó, por ejemplo, y hay muchos otros muchos otros espacios donde se debate el desarrollo científico y tecnológico del mundo y de la región. Inclusive yo les decía ayer a ustedes que revisaran, por ejemplo, que es muy interesante ese documento, no lo encontré, por eso no lo encontré en mis archivos, que es la respuesta que hace América Latina, por ejemplo, después de 20 años del Congreso, ¿no? De que se realizó en 1999.
y cómo finalmente se hace un diagnóstico o a través de ese documento se hace un diagnóstico de las condiciones de nuestra región. Entonces, este, también el papel que juega, por ejemplo, las Naciones Unidas, la ONU, ¿no? Y cómo finalmente se muestra, ¿no? Se va mostrando que el conocimiento científico y tecnológico tiene o va a tener una capacidad, ¿no? Para incidir en el desarrollo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto que se pone en la agenda política o en la agenda de los gobiernos, ¿no? Eso quiere decir que lo que pasa es que se institucionaliza, se van creando, se van generando no solo políticas de ciencia y tecnología, sino se va generando espacios, ¿no? Donde pues finalmente se irá desarrollando este tipo de políticas, ¿no? Entonces, la institucionalización y el político, por ejemplo, como lo vimos, la institucionalización y el nacimiento de las políticas de ciencia y tecnología, pues en América Latina se han vinculado con los problemas que ha tenido o los problemas del desarrollo, ¿no? Y finalmente, eso es un aspecto muy importante. Y, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, inclusive si nosotros leemos documentos de la Comisión Económica para América Latina, y hay que reconocerle a la comisión que ha sido la primera instancia de generar un pensamiento propio para la región. Creo que esa es una de las grandes virtudes que ha tenido la Comisión Económica para América Latina, más allá de que finalmente después, ¿no? Vaya, digamos, adaptando sus propuestas a las necesidades de la economía mundo y a las necesidades, por ejemplo, del establecimiento de los distintos modelos de industrialización, sobre todo de los 40 a los 70, con lo que ha sido la sustitución de importaciones, ¿no? Y, por ejemplo, la década de los 90 en América Latina, como ya lo vimos también, no creo que lo vi con mis estudiantes de economía, de manera particular en México, pero en toda la región, ¿sí? Se va implementando todo lo que se desarrolló o se llamó como cambio estructural, ¿no? Una fuerte transformación en todos los aspectos y en todas las dimensiones de la sociedad y también en el ámbito de los procesos de las actividades científicas y tecnológicas, ¿no? Y obviamente ahí, ¿no? Esta restauración o esta transformación de estas políticas, pues, digamos, pueden explicarse, incluso el propio Sánchez Daza lo dice, con la implementación del modelo de reproducción neoliberal y todo lo que ha sido la mundialización económica con todo lo que ha llevado, por ejemplo, la globalización, ¿no? La globalización, la deslocalización de la producción, la flexibilización laboral, la competitividad, o sea, son muchos elementos, digamos, la multipolaridad incluso, entonces son muchos elementos que están inmersos, ¿no? En ese contexto que se va generando, ¿no? Este, Obviamente esta competitividad, ¿no? Donde, como lo vimos en la clase del miércoles, pues tiene como punto o como eje central la innovación, ¿no? El desarrollo de la innovación y obviamente las capacidades tecnológicas para desarrollando, ¿no? Entonces ya lo dijimos que estas actividades científico-tecnológicas pues van generando, ¿no? Van
teniendo cada vez más importancia y y también, ¿no? Y también hay, digamos, ¿cómo diríamos? Una mayor rapidez, ¿no? En el ciclo, inclusive de reproducción del capital. Entonces, y cómo finalmente se responde, ¿no? Este nuevo patrón de reproducción, ¿no? Cómo la ciencia y tecnología, las propias políticas que se establecen en nuestros países van, digamos, van respondiendo, ¿no? Van respondiendo a las necesidades del sistema o de la economía del conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, Sánchez Daza lo plantea, que la Comisión Económica para América Latina, ahí tiene un texto muy importante que habla sobre la transformación productiva con equidad y donde hace un análisis sobre el papel de la técnica o de la tecnología, de la ciencia y tecnología en América Latina. Entonces, por ejemplo, hablan de cómo finalmente había que desarrollar, ¿no? Las políticas tecnológicas, ¿no? Y ahí ustedes ese texto creo lo tienen y sería interesante que lo vayan, que lo lean porque son temas muy precisos. Cómo finalmente los ejes, ¿no? Donde se irán, digamos, articulando las distintas políticas que estarán y los cambios que se van a ir desarrollando a nivel institucional, ¿no? Una mayor vinculación con el sector productivo y la introducción también, ¿no? De eficiencia y calidad en las actividades de investigación. Recuerden incluso quienes estamos inmersos en la actividad académica, como también las propias políticas van transformándose en el ámbito de la educación y cómo empiezan a instaurarse como términos como evaluación, como y como calidad, ¿no? Son temas que empiezan a tener mucha fuerza. Bueno, ahora voy a empezar a pasar las diapositivas para que podamos, Doctora, buenas noches. Solicita a algunos compañeros que querían ingresar. Tuviese la gentileza, por favor. Pero aquí no me aparece que quieren ingresar, fíjate, porque estoy atenta. En el grupo de WhatsApp está, estimada doctora. Ay, sí, qué horror. Por eso tenemos una hora de ingreso. ¿No? Digo, hay una hora de ingreso. Bueno. No te va a molestar. Vamos a pasar un poquito las diapositivas para ir, digamos, viendo. Básicamente todos son cuadros. Entonces vamos a tratar de ir analizándolos, cada uno de esos cuadros. Esperen. Sí. Y bueno, vamos a tratar de definir, por ejemplo, y ahí está, que son los, si pudieran decirle al compañero que, ¿cómo es que cuando yo paso las diapositivas, ya no puedo mover, tengo que sacar, no sé por qué. Entonces, si le pueden decir que cierre su micrófono a quien lo tiene abierto. No, ¿podría cerrar su micrófono, por favor, Ramiro?
empezar a trabajar para también ayudar con eso. Porque van a ir creciendo y van a necesitar. ¿Están viendo las diapositivas? Padre. Sí, doctora, sí, se ve, doctora. Sí, se observa. ¿Sí se ve la diapositiva? Sí, se ve, se ve. Sí, doctora. Ya. Mm. Bueno, ahí vamos a iniciar, digamos, tratando de definir lo que es un sistema y qué son los sistemas o qué sería un sistema de ciencia y tecnología, ¿no? Y Disculpe, me obviamente, aparece pantalla negra, disculpe, doctora. ¿te aparece ya los demás también? No, doctora, están las diapositivas a la vista. Está todo positivo, doctora. Está bien, doctora. Todo se está ve bien, bien, doctora. está bien. Perfecto. Ok. Bueno, entonces, en los distintos países de América Latina y el Caribe, pues los sistemas nacionales de ciencia y tecnología se han ido instalando de una forma formal, ¿no? Inclusive las políticas que han sido diseñadas por los distintos gobiernos, pues han tenido, digamos, el apoyo, ¿no? Por parte del Estado para generar, digamos, las condiciones, ¿no? Las condiciones normativas e incluso las condiciones económicas para que estos puedan funcionar y puedan instalarse, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de los sistemas de ciencia y tecnología, pues estamos hablando de la forma también de organización o de organizar la generación de ciencia y tecnología. Y eso indiscutiblemente pues se requieren muchos elementos, ¿no? Se requiere infraestructura para, por ejemplo, el desarrollo del conocimiento, ¿no? Se requiere productos de investigación, así también, ¿no? Como en muchos países, todo lo que ha sido, bueno, en el caso de México, por ejemplo, tiene una particularidad, todo lo que es lo que se creó, ¿cómo se llama? El Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Que otorga, digamos, estímulo a es una forma de reconocimiento a través del estímulo del trabajo que desarrollan o que desarrollamos los investigadores a nivel nacional. Entonces, pero, por ejemplo, las condiciones de surgimiento del Sistema Nacional de Investigadores, de manera particular en México, pues responde también a cuestiones de tipo político y cuestiones de tipo económico, porque no lo vamos a pero en términos generales, pues los países al organizar la generación de la ciencia y de tecnología, pues también tienen que generar mecanismos de estímulo, también tienen que generar mecanismos para el fortalecimiento de las capacidades y competencias tecnocientíficas o tecnológicas y científicas e innovación que indiscutiblemente van a tener un impacto en el desarrollo social, ¿no? Inclusive en el tipo de ciencia que se va a construir. Entonces, y eso obviamente también exige, ¿no? Exige, por ejemplo, la formación de competencias, la consolidación de estructuras, la promoción del conocimiento, y que bueno, en mayor o menor medida, ¿sí? En los distintos países han tenido una trayectoria, ¿no? En términos, digamos, generales, ahí como lo dice la diapositiva, pues un sistema es un conjunto de partes que interaccionan entre sí para su funcionamiento que directa e indirectamente influye sobre el mismo, ¿no? Entonces, un sistema es un conjunto de elementos que interactúan, ¿no? Y pueden generar subsistemas que forman parte de este todo
y adquieren insumos que posteriormente van a transformarse en productos o servicios, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos inferir que la eficiencia de este sistema, pues, va a depender también de la eficiencia que se desarrolle en las interacciones que se dan entre todos sus componentes, ¿no? Entonces, un aspecto importante sería prestar atención en todo lo que sería esta interacción. Y ahí tenemos una explicación que hace Da Silva al respecto, que dice cuando se estudia algo, por ejemplo, una organización, basado en esta perspectiva de los sistemas, se tiene que prestar atención especial tanto a los elementos como a las interacciones. Entonces, digamos, con estos que podemos incorporar más, visualizar más autores, en fin, pero digamos en términos generales, un sistema nacional de ciencia y tecnología, pues está conformado por un conjunto de agentes, por un conjunto de instituciones que coordinan, que van a financiar y que ejecutan, pues, finalmente acciones para el desarrollo, y promoción de estas políticas públicas que están definidas por el Estado, ¿no? Por el Estado de cada país, ¿no? Y que sería lo más interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, en México, pues hay un recorte, ¿no? De estas políticas, porque finalmente cada gobierno, nosotros cambiamos presidente cada sexenio, pues cada presidente pues establece sus propias políticas, ¿no? Claro, en función también del contexto internacional. Entonces, hay mucho ruido, si me hacen el favor. Espérenme. Tengo que estar permanentemente viendo quiénes se incorporan. Entonces, pues, dijimos que cada estado tiene que desarrollar estas políticas, ¿no? Estas políticas públicas, que obviamente, pues, están estipuladas por el estado de cada uno de los países y tienen que vincularse, ¿no? En el entorno. E interactúan también entre, sí, como lo dice las diapositivas, ¿no? Entonces, digamos, en términos generales, podríamos decir que así se van conformando en este sistema, por ejemplo, en este Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, pues todos los agentes que participan, todas las instituciones que están inmersas, pues se vinculan mediante prácticas, ¿no? Mediante prácticas que interrelacionadas en la producción, en la difusión, en el uso del conocimiento, en el desarrollo de programas, de estrategias, de actividades científicas, o inclusive actividades de ciencia sobre la importación, la generación y desarrollo de conocimientos científicos, ¿no? Y también la divulgación, ¿no? Porque este es un aspecto también importante de las tecnologías en los sectores en los sectores, digamos, sociales de los países, ¿no? Cada país establece el direccionamiento sobre esta temática. Aunque, obviamente, nosotros sabemos que existen directrices generales, ¿no? Sobre el tema, ¿no? Pero, como les decía, por ejemplo,
hemos visto, ¿no? Hemos visto finalmente cómo van predominando, ¿no? Los temas en relación, digamos, a el desarrollo científico, tecnológico e innovación, ¿no? O sea, calidad, coordinación, cooperación, eficiencia, ¿no? En cada uno de las competencia, transparencia, evaluación de resultados, igualdad de oportunidades, rendición de cuentas. Acuérdense, ética, acuérdense esos compromisos o esos elementos de cada uno o de las dimensiones de cada una de las políticas o las políticas, la protección de los derechos de propiedad, el tema de propiedad intelectual, el uso de los conocimientos ancestrales, la parte de inclusión, ¿no? Que tiene que ver con la participación o la inclusión de la mujer, de las mujeres, la participación de todo lo que son los grupos excluidos, la cooperación internacional, la ética, el medio ambiente, en fin, finalmente hay una serie de temas, ¿no? Que van, digamos, se va marcando en el contexto internacional para que los distintos países puedan, ¿no? Ir incorporando a sus respectivos países, ¿no? Entonces, eso es un aspecto muy, muy importante que nosotros tenemos que considerar cuando nosotros, por ejemplo, trabajemos sobre el desarrollo científico o la ciencia, la tecnología y la innovación. Ustedes van a tener, me imagino, las diapositivas. Permítame, van entrando. No quiero que suene mi teléfono. Entonces vamos a empezar con tal vez no se va a ver muy bien las diapositivas por el tamaño, pero vamos a empezar por analizar, digamos, por analizar algunos países que van a ser solo 4 o 5, aquí está. Vamos a iniciar con, ¿sí logran ver algo? Esto lo pueden revisar, ¿sí? Lo puede poner pantalla completa, doctora. Sí, es que lo que pasa es que si lo pongo pantalla completa, la computadora me saca. O sea, voy a tener problemas yo. Ahora mismo, a la hora de hacer esto, no puedo ver, me cuesta trabajo ver. No sé si sea mi máquina o algo, pero Doctora, bueno. perdón, Sí, doctora. La F5 podría presionar y se va a ampliar la pantalla. sí. F5. Ustedes tienen en la plataforma, si pueden. No está, doctora, todavía. Hemos Ok. revisado. Acabo de revisar. F5, doctora, y se va a ampliar sin problema. Sí, no, ya lo sé que se amplía. El problema es que me saca. A mi computadora me saca inclusive por eso les digo, ahorita, por ejemplo, no puedo ver, no sé si sea el problema de mi computadora, o sea, eso es. Pero bueno, en términos generales, vayan anotando, si quieren, bueno, lo tienen grabado, ustedes ya no escriben. En términos generales, ya no me va a permitir ver, por ejemplo, a los que están en la sala de espera. Entonces, va a ser un ruidero de mi celular, entonces prefiero así. Permíteme, están entrando todavía. Bueno, entonces ahí tenemos a la Argentina, ¿no? Entonces, finalmente, cómo Argentina va generando un sistema de desarrollo científico y tecnológico y algunas políticas, por ejemplo, para poder desarrollar la ciencia y la tecnología en distintas dimensiones, ¿no?
Por ejemplo, en Argentina, primero un aspecto muy importante, esto y justamente ahí iba el trabajo, este es un documento de la CEPAL del 2009, entonces ahí habría que ver cómo se ha modificado, ¿no? Cómo se ha modificado esta estructura, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver cómo se desarrolla, qué se genera en el marco de la implementación de estos sistemas de ciencia y tecnología, ¿no? Por ejemplo, en el 2007, en Argentina, por ejemplo, las patentes solicitadas fueron 5,617 y las patentes que se otorgan son 2,922. Martín, te estoy viendo. ¿No? Por ejemplo, el porcentaje de gasto en inversión y desarrollo como relación o proporción del PIB, ¿no? Está 0,5%, ¿no? Entonces, habría que ver, por ejemplo, hoy, porque esos son indicadores muy fundamentales que ustedes, a la hora de hacer sus análisis en relación al estudio, al desarrollo de la ciencia y tecnología, tienen que tomar en cuenta. Por eso era para mí la preocupación de que ustedes puedan, ¿no?, visualizar este desarrollo científico y tecnológico desde la totalidad, porque no es una cuestión aparte. Entonces, para que nosotros podamos entender el contexto, pues tenemos que tener los principales indicadores del espacio, de la región, del lugar donde nosotros vamos a desarrollar nuestra investigación. Por ejemplo, la población, el porcentaje, el PIB per cápita, el índice Gini, que nos muestra el grado digamos, de desigualdad de la economía. Hay un índice de desarrollo humano que, digamos, va ubicando a los países, el número, por ejemplo, de personas alfabetizadas, de mujeres que forman parte del desarrollo científico y tecnológico. Estos son datos que nosotros debemos de tener, ¿no?, a la hora en que nosotros vamos a desarrollar, por ejemplo, este trabajo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Argentina, vamos a hablar muy brevemente, porque pues eso nos llevaría por país, por eso es que nada más decidí 3, 4 países, ¿no? El sistema de ciencia y tecnología en Argentina se reestructura en el año 2007 y se crea, ¿sí?, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, ¿no? Y digamos como sus funciones más importantes de este ministerio era la coordinación de acciones de todos los que formaban parte de este sistema, ¿no? Y para, digamos, el establecimiento de las políticas de ciencia y tecnología, y crea, ¿no?, un espacio que se llamaba Gabinete Científico Tecnológico, ¿no? Y digamos, ese es como hay cambios, ¿no?, en los marcos. En todos los países, ustedes van a ver que hay cambios en los marcos legislativos, ¿no? Desde la década, a finales de los 90, casi la mayoría de los países, por no decir todos, establecen cambios sustanciales en sus marcos legislativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Argentina se crea la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que es, digamos, el encargado, ¿no?, a financiar, ¿no? Financiar, o más bien canalizar los recursos económicos para, digamos, el desarrollo científico y tecnológico. Y así se van creando, que no las vamos a mencionar,
un sinnúmero de, creo que no subía un cuadro donde había, digamos, donde estaban todas estas instituciones que se crean. Igual, ¿no? Argentina, como en todos los países, pues tuvo numerosas reformas, ¿no? Tanto en términos de leyes que se van generando, tanto en términos de leyes, como, ¿no? Institucionales. Sobre todo, desde la Conferencia Mundial de Ciencia de Budapest, ¿no? Que ya... Entonces hay una ciencia, por ejemplo, que establece los objetivos de la política científica y tecnológica, define el papel que debe de tener el Estado, crea el Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿sale? Y ahí está, ustedes ahí están viendo inclusive en el cuadro, ¿no? A ver, en el cuadro, pues cómo está aquí, lo vemos. ¿Ven el cursor? El Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sí, sí, ¿Sí? se nota. ¿Sí? Entonces aquí están y todas las instancias, por ejemplo, que se van creando, ¿no? La Fundación Argentina de Nanotecnología, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, el Fondo Tecnológico Argentino. Entonces aquí vamos viendo el Gabinete Científico Tecnológico, ¿no? A nivel del planeamiento de las políticas en materia de ciencia y tecnología, ¿no? Hay también un programa de capital de riesgo para empresas del área en ciencia, tecnología e innovación, y bueno, los distintos espacios, ¿no? Que también, digamos, van siendo responsables, y ustedes se dan cuenta que está el Ministerio de Relaciones Exteriores, está el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Planificación, y cada uno, ¿no? Y cada uno, pues indiscutiblemente, por ejemplo, en el Ministerio de Planeación Federal, Inversión Pública, está el Instituto Nacional del Agua, ¿no? El Instituto Nacional de Prevención Sísmica, ¿no? O sea, finalmente, cómo se establece este relacionamiento, ¿no? O sea, este relacionamiento a nivel del Estado, ¿no? El financiamiento de las empresas, ¿no? ¿Quién finalmente es este programa de capital de riesgo para empresas? El financiamiento de las universidades también, ¿no? Que es bueno, aquí hay otro también, el Fondo Tecnológico Argentino, que también podría ser parte del financiamiento de las empresas. Aquí está, por ejemplo, el programa de incentivos a docentes, investigadores, ¿no? Que es el financiamiento de universidades. Está el financiamiento de organismos públicos de investigación y desarrollo, ¿no? Y bueno, aquí ustedes, por ejemplo, cuando hagan el análisis, que forma parte también del trabajo que van a hacer, y que obviamente no van a hacer estos países, bueno, solo Bolivia, porque a mí me gustaría ver cuál es su mirada, la mirada que tiene cada uno de ustedes, pues en relación en digamos, en este análisis comparativo que van a hacer. ¿Sale? Entonces, cada uno, si ustedes se están dando cuenta, se van creando, ¿no? Para financiar las empresas, para financiar los espacios de financiamiento de los organismos públicos, ¿no? Por ejemplo, este Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica, ¿no? Tiene que ver con, financia también a las empresas, a las universidades, a organismos no gubernamentales. Eso es lo que nos está mostrando finalmente este cuadrito, ¿no? Y cada uno, por ejemplo, el Ministerio de Educación, en este caso los ministerios, que serían las universidades nacionales, ¿no? Todos, digamos, los agentes involucrados en el ámbito de la ciencia y de la tecnología. ¿Sale? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Jóvenes? Sí, sí, doctor, perfecto. Espérenme.
Perdón, es decir, igual en la segunda parte podemos retomar la conversación sobre las características del trabajo, ¿no? Para Sí, no cortar la exposición ahora. sí, Martín, por favor, al final, porque si no... bueno, entonces ustedes están viendo finalmente cómo se estructura este sistema nacional de ciencia y tecnología en Argentina, ¿no? Y cuáles son los niveles de ejecución, los niveles de promoción, los niveles, por ejemplo, de planeamiento de las políticas públicas, todo lo que tiene que ver con el financiamiento, las formas y los tipos de financiamiento y todos los actores, pues, involucrados, ¿no? Involucrados en el ámbito de la ciencia y tecnología. Sí ven el cursor, ¿verdad? Están viendo. ¿Sí se ve? Jóvenes. Sí, doctora, se ve. Okay. Sí, doctora, se ve. Perfecto. Sí. Ven cuando muevo el cursor, ¿no? Sí, sí. Así es. Perfecto. Se Entonces ve, aquí se ve. está estructurado todo el sistema, digamos, nacional de ciencia y tecnología. Quienes ejecutan, por ejemplo, está ahí, ubiquemos, por ejemplo, a la secretaría. Quiero ubicar, a ver si la encuentro. Creo que no está acá. Bueno, pero hay una secretaría. Tal vez en no la ubico, ¿no? Existe una secretaría, por ejemplo, de articulación científica tecnológica, ¿no? Que lo que hace es impulsar la vinculación de los organismos, de las instancias, digamos, académicas, ¿no? Todas las instituciones, ¿no? Todas las instituciones articula de alguna forma las instituciones, digamos, dedicadas a la ciencia y tecnología o las principales iniciativas, ¿no? O sea, cómo hace, por ejemplo, para generar, promover la interacción entre la ciencia, entre las propias instituciones de educación y entre la ciencia y digamos, el área industrial o empresarial, ¿no? Entonces, y ahí, por ejemplo, pues está esta secretaría, hay un consejo interuniversitario nacional que ubica, ¿no? O que, digamos, aglutina a todas las universidades públicas, ¿no? Y está también una red de vinculación tecnológica de las universidades públicas también, y hay un programa que se llama Innovar, es un programa del 2005, que es, digamos, una plataforma para, digamos, ¿cómo se dice? Introducir productos, procesos que, digamos, tienen algunas características y puedan, digamos, consolidarse como algún proceso, un producto de innovación. El Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica, ¿no? También hay, digamos, espacios, ¿no? Que se crean para todo lo que tiene que ver con la colaboración y creación de redes, ¿no? Un sistema de información de ciencia y tecnología el argentino, la oficina de enlace con la Unión Europea. Ellos han desarrollado muchos programas con la Unión Europea, ¿no? O sea, el Comité de Asesores de Programas Internacionales de Cooperación Científica. Y en el caso, por ejemplo, ojo, ubiquémonos que estamos hablando de hace más o menos 10 años, ¿no? 10 años. Entonces, digamos, este estudio es de hace más, es del 2010, estos datos que les estoy presentando. En el caso, por ejemplo, de la formación o el apoyo, digamos, para, digamos, el fortalecimiento de todo lo que son los recursos humanos, pues se crean, dijimos hace un momento, pues
va creando el propio sistema incentivos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Argentina, están becas de formación de posgrado y doctorado, están carreras de investigador científico y tecnológico, el programa de recursos humanos que va a financiar proyectos de formación de doctores en áreas. Finalmente el Estado va desarrollando las prioridades, ¿no? También está otro programa para fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas. Por ejemplo, en el caso de México, hay los doctorados, digamos, se dividen en lo que se llama doctorados de excelencia, ¿no? Que forman parte del padrón de excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y son doctorados de 5 años, ¿no? En donde prácticamente es estudiar una nueva carrera y donde el investigador, o sea, fortalece todas sus capacidades de doctor y tiene que cumplir con bastantes niveles de exigencia en torno a, digamos, los requerimientos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? Todos los que están en el marco del padrón de excelencia del CONACYT, 4 años, estoy exagerando, son 4 años de estudio, 4 años de estudio, y además el Consejo exige una titulación casi inmediata, ¿no? El plazo que dan al estudiante para que se titule, o sea, obtenga su grado de doctor, es un periodo de 6 meses o 7 meses, me parece, después de haber terminado toda la parte formativa, las materias y toda esa dinámica, ¿no? Entonces, en un plazo de 6 meses, y si no es así, pues ya no puede seguir, digamos, con alguno de los beneficios que otorga el CONACYT, como por ejemplo estudiar un postdoctorado financiado por el Consejo, o por ejemplo formar parte del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Porque, o sea, hay un registro de cada uno de los estudiantes. Y están también los doctorados profesionalizantes, que son, digamos, doctorados de un periodo de 2 años. Digamos, digamos, no tienen, hay mucho ruido. Ahí, por ejemplo, ya no tienes que, son 2 años y bueno, cumples con los requerimientos que te exige la institución, ¿no? Bueno, en México es así. Yo me imagino que más o menos en esa línea también está Argentina. Entonces, Claro, yo también voy a comprar. bueno, si pudieran cerrar, por favor, el micrófono. Ya, bueno, aquí tenemos a Bolivia, ¿no? Aquí tenemos a Bolivia, ¿sale? Está aquí igual, hay que ver, por ejemplo, su población. Bolivia tendrá unos 12 millones de habitantes, más o menos. Hola, Sí, ¿me escuchas? de eso. Sí, doctora. Sí, más o menos. por esa cantidad anda, doctora. Por ejemplo, en el año 2002, el porcentaje de gasto en inversión y desarrollo en relación al PIB era del 0.3%, ¿no? Investigadores por cada 1000 habitantes, integrantes de la población económicamente activa eran 0.3. En el año 2001 se solicitaron 300 patentes y fueron otorgadas en ese mismo año 7. Después, bueno, ahí habría que revisar, ¿no? Entonces, aquí, digamos, el marco general de las políticas de ciencia, hay un sistema boliviano de innovación, y ahí están, digamos, todos los actores de la ciencia, tecnología e innovación. Y bueno, suponemos nosotros que estos sistemas trabajan
de forma ordenada, de forma coordinada. Está también el viceministerio, ¿no? O sea, forma parte de este sistema. ¿Están pidiendo entrar? Es que está sonando mi celular. Voy a dejar de compartir para cerrar a esa persona que tiene su micrófono abierto y que no nos deja trabajar. Ok. Bueno, ahora sí. Bueno. ¿No? Ahí está, estamos viendo a Bolivia. Sí, está grande, ¿no? Ok. Está Bolivia, ¿sale? Y bueno, y todos los espacios que están viendo, ¿no? Hay un Ministerio de Planificación y Desarrollo, que sería aquí el nivel de planeamiento de políticas públicas, que es el Viceministerio de Ciencia y Tecnología. Hay un sistema boliviano de tecnología agropecuaria. Hay fundaciones para el desarrollo tecnológico agropecuario. Hay proyectos, ¿no? Hay proyectos que están financiados de innovación tecnológica aplicada, y aquí están pues los distintos, hay un ministerio de desarrollo rural, agropecuario y medio ambiente. De hecho, el artículo, uno de los artículos que les envié tiene que ver justamente con la cuestión agropecuaria, y el otro, hay un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que les envié, que tiene que ver con la competitividad de las empresas. No sé ahora qué tanto participan los organismos no gubernamentales e internacionales que realizan investigación y desarrollo, ¿no? Está la Red Nacional de Ciencia y Tecnología, está la Unidad Técnica del Sistema Boliviano de Innovación, hay una Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Aquí está el programa de protección, recuperación y sistematización de los saberes locales y conocimientos ancestrales para el desarrollo productivo. Hay plataformas nacionales de innovación. Está un programa que se llama COCA, no sé si aún sigue. Entonces, esto, por ejemplo, a ustedes les sirve de base, ¿no? De cómo finalmente se ha transformado en el marco de Bolivia, en el marco de, creo que es para ustedes clave, ver cómo finalmente se va constituyendo y evolucionando. Esto les da muchos elementos de investigación, ¿no? En cada uno de estos espacios, digamos, que se generan a nivel de promoción, que es esta parte del desarrollo científico y tecnológico, y este es el nivel de planeamiento, que es el viceministerio, digamos, que tiene al Ministerio de Planificación y Desarrollo y la Comisión Interministerial de Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿no? Este sería el caso de, digamos, de Bolivia, y bueno, todas las leyes que se van generando. Hay, digamos, una ley, no sé si esa ley, digamos, todavía persiste como eso. Hay una única ley que se desarrolla, por ejemplo, en el marco de la ciencia, la tecnología y la innovación en Bolivia, que es la Ley de Fomento de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Es una ley del año 2000, me parece, o 2001, que es como, digamos, el marco legal, ¿no? El marco legal del sistema boliviano de innovación, ¿no? Hay también hay iniciativas, ¿no? Para promover la interacción entre los sistemas, el sector privado y los distintos sectores que estamos viendo, el Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria, que ya lo vimos, el Instituto Nacional de Innovación, y bueno,
También algo que me pareció muy interesante, por ejemplo, en la cuestión de la formación o los recursos humanos, hay un premio nacional de ciencias, premio nacional de tecnología e innovación, premio nacional de periodismo científico, que esto también forma parte de alguna de las propuestas del propio Mercado Común del Sur, el Instituto Boliviano de Investigación de la Biodiversidad para el Desarrollo. Bueno, por lo menos había creado en los años, a finales de los 90, la Organización Boliviana de Mujeres, ¿no? Que tenía justamente como objetivo impulsar la participación de las mujeres, ¿no? Digamos, en las actividades científicas y tecnológicas. Luego, vamos a ver, ¿qué otro país vamos a analizar? ¿Cuál quieren, Colombia o Cuba? Colombia, doctora, si se pudiera, por favor. Colombia. Sí, Colombia. Muy bien, aquí está. Vamos a omitir Colombia porque si no, no nos va a dar tiempo. Vamos a emitir Cuba porque si no, no nos va a dar tiempo de los datos que se tienen. Bueno, ahí estamos viendo ¿cómo se llama? A Colombia, igual en sus distintos niveles digamos, de ejecución. Hay un nivel de planeamiento de políticas públicas, ¿no? Estamos viendo, aquí está, todo lo que sería el Consejo Nacional, el Consejo Nacional, está más grande, ¿no? Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Hay Colciencias, que es muy famoso y ha trabajado muchísimo en el ámbito de la calidad, de la calidad de la... Voy a apagar esto. Si no, luego no me doy cuenta de que están ustedes hablando. Ok, está ahí, vemos cómo está el nivel de promoción, ¿no? Y el nivel de promoción. Hay un programa de confinación de proyectos, un programa de recursos contingentes, programas de incentivo a la innovación. Está el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. Hay un programa de financiación de la protección de la propiedad intelectual, un programa de riesgo compartido, un programa empresa-universidad. Hay consejos de programas nacionales de ciencia y tecnología. Y bueno, aquí está, hay un centro de excelencia genómica, ¿sí? Entonces, estos son todos digamos, los espacios en donde, se van, digamos, desarrollando todo lo que tiene que ver con la ciencia, la tecnología y la innovación. Algo, digamos, parecido, ¿no? Algo parecido, algo similar, no igual, pues vayan prestando atención, por ejemplo, cuáles son los elementos que nosotros hemos ido abordando en el marco, por ejemplo, de un análisis muy rápido, porque pues esto nos llevaría más bien a realizar un estudio muy detallado de cada uno de estos elementos, cuáles son las leyes que se generaron, ¿no? Las políticas en relación, por ejemplo, al porcentaje, por ejemplo, en el 2007, ¿no? En el 2007, Colombia tenía un porcentaje del gasto en investigación y desarrollo en relación al PIB del 0.2%, ¿no? También tenía, por ejemplo, del 100% de 1000 investigadores, ¿no? Del Producto Interno Bruto, de la población económicamente activa, perdón, tenía 0.3 de participación
En 2007 solicitó 274 patentes y le otorgaron 216 patentes. Habría que ubicar, por ejemplo, cómo ha desarrollado eso, por ejemplo, en el caso del índice de desarrollo humano, cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, cómo ha ido evolucionando, digamos, estos indicadores, ¿no? O sea, si se han detenido, si han, por ejemplo, este Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación de Colombia, pues está integrado por todo lo que hemos visto, ¿no? Programas, actividades, todo lo que tenga que ver con actividades científicas y tecnológicas, ¿no? Y Colciencias, que es el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología, pues es el organismo central. De hecho, hace algunos años leí, hace un par de años, unos 2 años, todo un estudio que hace Colciencias en relación a las universidades privadas, públicas, y todo lo que tiene que ver, porque ellos están muy centrados en todo lo que es la calidad. Bueno, entonces, digamos, ese es el análisis muy breve, muy rápido de esos 3 países. Ahora vamos a hablar un poquito del estado de la ciencia, ¿no? Vamos a ver cómo se ha ido comportando, ¿no? Este es un estudio del 2019, por eso se llama 2019, pero en realidad hace un análisis hasta el 2017. ¿No? 2017, en algunos casos, ¿no? Sí. Ok. ¿Están viendo? Ay, no sé qué hice. Sí, doctora, se ve ¿Qué ven ahorita? la gráfica que nos decía del Ciencia 2019. Ok. Engranaje. Era una gráfica de desarrollo. Ajá. Exacto. Exacto. Bueno, era vamos a ver, aquí está el nombre, ¿no? Esto es la evolución de la inversión en investigación y desarrollo. Este es un estudio de Iberoamérica y América Latina, ¿no? Entonces vean, espérenme, estoy moviendo los datillos. Doctora, no hay presentación. Ay, perdón. Ya ven, les digo, me estoy moviendo y o sea, me saca, no sé por qué. Espérenme tantito. Ahí está. Espérenme, nada más déjenme terminar de ponerlo bonito. De hacerlo más grande. Bueno, me voy acá. Ahí está. Bueno, recuerden, ustedes tienen que analizar, por ejemplo, todo lo que ha pasado, en todos los estudios que ustedes hagan, incluso en educación, o sea, son datos, volvemos a lo mismo, fundamentales, ¿no? Fundamentales. Por ejemplo, no quiero quitar el nombre, el título, voy a poner esto un poquito más arriba. Deme chance, voy a hacer unos movimientos acá para que no quitemos esto y podamos mover esto. Así, para que no se nos olvide de qué estamos hablando. ¿Ok? Entonces, estamos hablando más o menos del periodo entre 2008 y 2017. Ese es el periodo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en términos generales, por ejemplo, la inversión en América Latina solo es el 1% del total mundial, ¿no? Y una característica, por ejemplo, de América Latina es la concentración que existe, digamos, en Brasil, México y Argentina, ¿sí? Por ejemplo, la cantidad de investigadores que existe en Iberoamérica tuvo un crecimiento del 28% en ese periodo entre 2018 y 2017.
Después, otro dato que es importante, entre 2018 y 2017 en relación, digamos, de artículos publicados en aquellas revistas científicas de Scopus por autores de América Latina, creció 84%. Y bueno, se destacó fundamentalmente en ese rubro Brasil, ¿no? En relación, por ejemplo, a la cantidad de patentes, en América Latina, esta solicitud de patentes la lidera Chile, ¿no? Y le sigue, digamos, muy de lejos Colombia, pero con un impacto muy pequeño en relaciones. Entonces nosotros estamos viendo, por ejemplo, en estos dos vemos que esto negro, la línea negra, es América Latina y la roja pertenece a los países iberoamericanos, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, que hay un relativo crecimiento desde el 2008, sí están viendo, ¿no? Y es en el 2006, en el 2016, ¿no? Que finalmente los recursos que se destinan a investigación y desarrollo van decreciendo, ¿no? Y eso también se va a relacionar con algunos problemas o varios problemas económicos. Ojo, estamos haciendo un análisis antes de la pandemia, ¿no? Hasta más o menos hasta el 2017. Y bueno, vemos, por ejemplo, que después en el 2017 se registra una mayor caída en relación a, y bueno, y vean la diferencia, por ejemplo, con Iberoamérica, ¿no? Entonces, ahora no nos vamos a detener mucho, porque si no, no nos va a dar. Aquí está la distribución por sectores. Una distribución por sectores. Estamos viendo, ¿no? Ahí. Sí, doctora. Bueno. Sí, doctora. Bueno, ahí estamos viendo cómo se comportan, ¿no? Cómo es el gasto de inversión y desarrollo por sector o una distribución sectorial, ¿no? Y vemos que de acuerdo a esta gráfica, el crecimiento de inversión, investigación y desarrollo, fue mayor, ¿no? Fue mayor. Estamos hablando, pero por sectores, ¿no? El peso del sector gobierno, por ejemplo, en el financiamiento de la investigación y desarrollo es más importante, ¿no? Es el más importante. Sí identificamos, ¿no? Estamos identificando, se ve los colores, pero bueno, eso lo van a poder ustedes, digamos, checar con mayor nitidez cuando ya descarguen sus diapositivas, ¿no? La participación de las empresas es menor, financian solamente un 36%, que no sé si ven, es ¿sí están viendo? ¿No? Es el rojo, es el de acá, 36%. ¿Sale? En cuanto, por ejemplo, al sector de ejecución de los recursos, el gobierno ejecuta un 27%. Fíjense que el gobierno es el color morado, ¿no? El gobierno es este sector morado, ¿no?
30% son las empresas, aquí no están separando, el estudio conjunta a las empresas públicas y privadas, y un 42%, ¿no? Corresponde, estamos hablando del 2008 y 2017, corresponde a la educación, a las instituciones de educación superior, ¿no? Esos son, digamos, la ejecución de los recursos, los responsables de la ejecución de los recursos, ¿no? Diga, si nosotros vemos, analizamos, por ejemplo, para más o menos ubicar cómo está la región en general, no estamos hablando, digamos, de manera particular, sino estamos haciendo la distribución de la inversión en investigación y desarrollo por bloques, por espacios geográficos. Quiero hacer un poquito más grande esto. Aquí está. ¿Sí? Vemos cómo se comporta 2018-2017. O sea, vean nada más la diferencia, se nota inmediatamente. Ya lo habíamos dicho, la inversión en América Latina, que es, por ejemplo, en 2008 era 3.3, disminuye a 3.1 en el 2017. Sí encontramos, sí vemos, ¿no? Aquí está, esta es América Latina. ¿Sí? Contéstenme. Sí, doctora, se observa perfectamente. ¿No? Entonces Sí, se vemos observa, doctora. América, vemos, fíjense cómo se comporta Europa y cómo finalmente despunta Asia, ¿no? Cómo va casi un 10%, ¿no? Esto tiene que ver el total invertido en el mundo, ¿no? Estamos relacionando el mundo, ¿no? Entonces aquí lo que nos está mostrando esto es pues que el despunte y el peso, ¿no? Que tienen el bloque de los países asiáticos, ¿no? Sobre todo en 2017, ¿no? Que representa el 46.7% de la inversión a nivel mundial, ¿no? Y bueno, esto se explica sobre todo por el crecimiento de la investigación en China, ¿sí? En Japón y Corea, ¿no? Y obviamente, pues digamos, este despunte de la inversión en investigación y desarrollo en Asia, pues tiene un impacto, digamos, en países como la Unión Europea y el propio Estados Unidos, ¿no? El propio Estados Unidos. Es decir, ahí, espérenme, alguien me pidió entrar, ya lo perdí. Lo que no quería era salirme de esto. Luego, aquí vemos, hay otra grafiquita. Aquí están seleccionados algunos países. ¿Sale? Cada país tiene un color. ¿Sí? Es la inversión en investigación. ¿Sí lo ven? ¿Sí se ve? Entonces está México. Sí, doctora, se ve. Está México, que es el morado. España, que es el verde, claro. Argentina, que es negro. Portugal, que es que está naranja. Y está Brasil. ¿Sí? Está Brasil. Esos son, digamos, los países seleccionados, que son los países de mayor inversión en investigación en Iberoamérica. Por ejemplo, vemos que muestran tendencias un poco divergentes, ¿no? Hay un estancamiento de la inversión, digamos, a lo largo del periodo. Hay un repunte, ¿no? Lo vemos en el repunte, por ejemplo, en este repunte de España en 2017. Miren cómo está finalmente un repunte en España. Y dentro de América Latina, pues Brasil
y México crecieron hasta el 2015, ¿no? Y luego empiezan a bajar su tendencia, ¿no? Y bueno, en general, como vimos, buena parte de los países de América Latina en 2017 pues empiezan como a caer, ¿no? A caer ¿sale? A diferencia, por ejemplo, de España, que en este último año sube o incrementa, ¿ok? Aquí hay otros países, ¿sale? Que también la inversión. ¿Los estamos viendo? Sí, 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 se doctora. ve. Sí, doctora. Estos son, por ejemplo, países que selecciona la CEPAL y vamos viendo, por ejemplo, cómo ahí está, cómo se comporta Colombia, ¿no? Donde registra un importante despunte, ¿no? Hasta el 2014, Colombia es ¿sí? Y luego empieza a caer. Y bueno, aquí tenemos que analizar también cuáles eran las políticas que se estaban implementando en cada uno de estos países, ¿sí? Requiere obviamente un análisis. Aquí estamos simplemente estamos visualizándolo en términos cuantitativos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chile, ¿no? Que es el negro, igual, ¿no? Tuvo un crecimiento importante, ¿sí? Chile es el negro, y luego hay una especie de estancamiento, ¿no? Sí, hay una especie de estancamiento, y posteriormente, o sea, empieza como a caer, ¿no? Y bueno, lo mismo sucede en Costa Rica, en Cuba, ¿no? Ahí se ve bastante algunas fluctuaciones, ¿no? Vamos a ver otra. Que es la distribución de la inversión, investigación y desarrollo en América Latina, que era lo que hace un momento también se mostró. Y vemos, por ejemplo, la concentración que tiene. Y fíjense, a pesar, digamos, de la concentración, que es prácticamente el 65, 86%, ¿no? Todo esto representa el 86%. Están viendo el cursor, ¿no? Nos muestra, por un lado, la fuerte Sí, doctora, se ve. concentración que existe en relación a la inversión en investigación y desarrollo, pero, ¿no? Pero también nos muestra que hay una gran brecha entre estos tres países, porque finalmente solo el 65% le corresponde a Brasil, ¿sí? Desde 76%, digamos, de concentración de la inversión o de la distribución de la inversión en América Latina, ¿no? Hay una concentración, pero está concentrado el 65% en Brasil, y eso nos está mostrando la enorme brecha que existe en nuestros países. Bueno, aquí vemos lo que tiene que ver con la evolución de las patentes. Ya teníamos cómo fue. ¿Sí ven? Cómo se va llevando a cabo esta
evolución de las patentes, y ahí podemos ver claramente el comportamiento que hay, sobre todo grandes, ¿no? Hay importantes altibajos, ¿no? Se muestra importantes altibajos, ¿no? Tan, cae, otra vez se recupera, a eso se refiere, ¿no? Vean, los años. Digamos, los años que ameritan estudio serían 2009, 2011, ¿no? Son como los picos a la baja, ¿sí? La mitad casi entre 2002 y 2011, pero sin embargo luego vuelve a haber un repunte, ¿no? Y el 2016 también. Entonces son como picos que nos está mostrando que hay situaciones particulares que deben ser analizadas en cuanto, ¿no? Entonces hay grandes altibajos en el número de patentes solicitadas, ¿no? Hay un tratado de cooperación en patentes, todo eso lo maneja la OMC. En América Latina, aumentó un 15%, ¿sí? Un 15%, y bueno, ya habíamos dicho que quien lideró lideró este incremento de patentes es Chile, seguido de Colombia, aunque en mucha menor proporción, ¿sale? Y en el caso, por ejemplo, de Argentina, que digamos son los tres países, vemos que cayeron en el 50%. Claro, esto es un dato en términos generales, ¿no? Un dato en términos generales. Tal vez va a ser un poco más complicado, pero esto tiene que ver con el gasto, que es lo mismo. Ahora está simplemente desglosado. A ver, voy a tratar, ojalá no se salga. Ojalá, si se sale vamos a tener, permítame un ratito, voy a hacer entrar a Toribio, no sé. Ya es, bueno, vamos a ver, ojalá no se salga. Si se sale, pues ahí sí ya no. Entonces, ¿sí se ve un poquito? Pues bien, vemos cómo está los años, cómo va. Ay, Dios, ya es lo que les digo. Ahora se ve negro, ¿verdad? Sí, todo oscuro. Oscuro, doctor. Bueno. Entonces, bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Algo que llama la atención, por ejemplo, y tal vez no hay datos, ¿no? No hay datos. El único dato, por ejemplo, que existe para Bolivia es el 2009, ¿no? Es el único dato que existe para Bolivia, ¿no? Con 0.10 por 0.1%. Entonces acá ustedes también tienen mucha tela de dónde cortar. Aquí están todos los países y cómo van evolucionando desde el 2008 hasta el 2017, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a tratar de por lo menos solamente analizar uno para que ustedes puedan ver. Vemos con el caso, por ejemplo, Doctora, no se ve la pantalla. ¿Sí? No, ¿Ya no, me no hay salí? en la pantalla. Híjoles, ese es el problemita que tengo. Por eso es que luego... A ver. A ver ahora otra vez. ¿Sí? ¿Ya lo ven? Doctora. Ya no lo voy a mover porque les digo que creo que es un problema de mi máquina. En ocasiones sí lo puedo hacer, en ocasiones no. Pero bueno, aquí tenemos los años, ahí debajo están los años.
¿Sale? Entonces sabemos que se trata de la, ¿no? Estos son las solicitudes, ya hasta me sacó de, vamos a ver aquí, la cuestión de los investigadores. Y fíjese que algo que llama la atención es que no hay muchos datos en relación, bueno, no solamente de Bolivia, por ejemplo, en el caso de México, también, ¿no? El caso. Claro, esto está más, este es un estudio comparado. Sí, estamos viendo cómo se comporta cada uno de los países y eso nos permite, ¿no? En el caso, por ejemplo, del cuadro anterior o de esta gráfica anterior, por ejemplo, el único dato disponible para Bolivia es del 2009, ¿no? Y es 0.16%, por ejemplo. En el caso de Argentina, voy a tratar de hacer un poquito más grande Argentina. En el caso de Argentina, por ejemplo, vamos viendo, o sea, tampoco hay una evolución importante, ¿no? Casi se mantiene en promedio del 0.5%. Esto es en relación al PIB, al Producto Interno Bruto, ¿no? A ver, vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con Brasil, ¿no? Aunque no hay el último dato, por ejemplo, Brasil tiene crecimientos por arriba del 1%, ¿no? 1.3 y 1.12, y en 2016 tiene 1.27, ¿no? Aún, digamos, en un relativo periodo de crisis, ¿sí? En el caso de Cuba, por ejemplo, vean, igual no alcanza al 1%, ¿no? Todos son 0.4, 0.5%. A ver, vámonos a ver si se puede ver aquí. En el caso de las investigaciones por género, en el mismo periodo, eso ustedes los van a poder analizar con mayor detenimiento en su, ya cuando tengan, que eso es lo que tenemos que hacer, por ejemplo, analizar, por ejemplo, para que veamos, por eso se llama el estado de la ciencia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la participación o de los investigadores por género, por ejemplo, de Bolivia hay datos del 2009, hay datos 2010, 2012, 2013 y 2014, ¿no? Creo que ya perdí los años. Aquí está. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en el caso de Bolivia, en el 2009, los investigadores eran 67% del género femenino y el 32% del género masculino. Y fíjense que en 2014, a partir del 2000, en el 2011 no hay datos, pero hay una caída importantísima, porque todavía el 2010 se conserva, digamos, estas investigaciones del 100% de los investigadores, o sea, todavía el 2010 cae relativamente, y vemos que hay un 66.4% en relación a la participación de las mujeres y 34%, ¿no? Del 100% de los investigadores, 64 son mujeres y 34, eso es lo que nos está diciendo esto. Y fíjense, cae de manera la mitad, ¿no? Y este es para las mujeres que les interese, por ejemplo, ver cómo ha sido el desarrollo
de la participación de la mujer, en el 2012 se revierte la situación y ahora son 36.5 mujeres y 63.6 hombres. Y hasta el último dato, que es el 2014, el 37% son mujeres y el 62% son hombres. Y bueno, ahí habría que analizar también qué pasa con todos los países. Y casi en la mayoría de los países, por ejemplo, salvo, creo, Trinidad y Tobago, que tiene una proporción más o menos similar, ¿no? En el 2017 son 55 mujeres, 44.1% hombres. Y la última tablita, porque nos podemos pasar mucho tiempo, pero la última tablita que vamos a analizar tiene que ver con la solicitud de patentes. Y en este caso, igual se ve muy la solicitud de patentes, creo que se ve un poquito mejor. Y estos son los años, ¿no? Son 2008, 2009, 2010, entonces ahí está. O sea, la solicitud no es, luego saben que hay la aceptación, ¿no? Pero en cuestión, por ejemplo, de solicitud de patentes, pues, a ver, destaca sin duda Estados Unidos, ¿no? En 2008 solicitó 61,000 patentes, en 2017 58,000, en tanto que Brasil, digamos, solicitó en ese mismo periodo 570 y 587, otro país importante es Canadá, España, digamos. En términos generales, por ejemplo, América Latina solicita en el 2008 1,441 patentes. Y en el 2017, 1,655. Bueno, ustedes ya tienen con esto un panorama importantísimo de la región. ¿Ok? Pues voy a dejar de compartir. Y bueno, nos queda unos cuantos minutos. Les he dado un panorama de lo que pasa